Ok, entonces, si están viendo la pantalla, ¿verdad? Ahí me dicen cualquier cosa, si es que se quita o no la pueden ver, ¿no? Entonces, ya habíamos, la semana pasada terminamos lo que fue la farmacocinética. Entonces recuerden que hay dos, la farmacocinética y la farmacodinamia. Entonces vamos a empezar a ver lo que es la farmacodinamia. Espero acabar hoy, si no vamos a acabar el viernes, con poquito que nos falte. Entonces es lo que vamos a ver, ¿no? La farmacodinamia. Entonces, ¿cuáles son estas dos fases o tres fases? Las más importantes pues son estas dos, ¿no? Más que nada las dos últimas que estamos viendo como tal. Entonces nosotros dijimos que para que un fármaco ejerza sus efectos dentro del organismo debe pasar por tres fases, que de hecho esta diapo ya venía en otras diapos, ¿no? Que es la biofarmacéutica, que es la farmacocinética, que es donde se incluye el proceso LADME, y la fase farmacodinamia, que es lo que vamos a ver, o farmacodinámica. Entonces, una vez que se pasen estas tres fases, ya se va a dar en sí lo que es un efecto farmacológico o un efecto terapéutico, ¿no? Ya dependiendo qué se esté buscando. Ya vimos que hay efectos bioquímicos, químicos, fisiológicos, etcétera, dependiendo qué mecanismo se vaya a dar en el cuerpo como tal. Entonces, a manera de repaso de lo que fue la farmacocinética, pues teníamos la liberación, que en pocas palabras, pues es cómo se va a liberar el fármaco de su forma farmacéutica. Vimos que las vías parenterales, pues ya es un fármaco que no necesita liberarse porque lo estamos aplicando directamente. Pero cuando hablamos de cápsulas, cuando hablamos de comprimidos, cuando hablamos de estas cápsulas que son como gelatinas, etcétera, estas formas pues sí se tienen que liberar dentro del cuerpo, es decir, tiene que salir su principio activo. Entonces, en pocas palabras, eso es la liberación, cómo se va a liberar, ¿no? De su excipiente. La absorción vimos que es el paso de este principio activo a través de los tejidos y que va a depender de qué tan grueso sea el tejido, que si es un tejido adiposo pues se va a quedar más tiempo acumulado. Vimos que depende de pH, de ciertos mecanismos de estos de transporte pasivo, transporte activo, para que pueda absorberse a través del cuerpo. También vimos por ahí que están grados de ionización, que se van a formar iones con otras moléculas, qué es el tamaño del principio activo, qué tan grande es la molécula, etcétera, ¿no? Pero en sí, pues eso es la absorción, el traspaso del principio activo a través de los tejidos para llegar al torrente sanguíneo. Y una vez que llega al torrente sanguíneo, es decir, a la sangre, va a comenzar la distribución. Entonces aquí en la distribución mirábamos que mucho principio activo iba a quedar libre, es decir, las bolitas, principio activo, iban a quedar libres, que era el que iba a actuar, y que mucho otro se iba a unir a proteínas plasmáticas, que era la albúmina y que era la alfa-1 glicoproteína, que se van a unir a más proteínas, sí, pero estas dos son las principales. Entonces vimos que el principio activo que está libre se llama fármaco libre, ¿no? Y el otro se llama complejo FP, es decir, fármaco proteína plasmática, que ese pues va a actuar como reservorio para que ya una vez que se utilice este libre, el otro pueda utilizarse como tal. Después de la distribución, pues eso es la distribución, ¿no? Cómo se va distribuyendo a través de los tejidos. Llega el metabolismo. Y vimos que para el metabolismo hay muchos fármacos que se van a activar, que hay muchos fármacos que se activan como profármacos y necesitan pasar por el metabolismo para activarse, es decir, se les agrega a un grupo. Vimos por ahí que era un grupo hidroxilo, un grupo amino, un grupo carboxílico, y también en el metabolismo muchos fármacos van a comenzar a eliminarse y también para eso se les agregan estos grupos. ¿Para qué? Para hacerlos más polares y puedan eliminarse a través de las diferentes vías. Entonces ahí en el metabolismo vimos que había dos tipos de reacciones, de fase 1, fase 2, que no todos los fármacos pasan por las dos fases. Hay unos que van a pasar por la 1 y ya se van a poder eliminar, y hay otros que van a pasar por las dos. ¿Por qué? Porque con la 1 no fue suficiente para hacerlo demasiado polar o hidrofílico para que pueda eliminarse. Entonces eso es el metabolismo, ¿ok? Que te va a activar el principio farmacológico, te va a comenzar la eliminación de ese fármaco. Y ya las vías de eliminación, pues vimos las principales, que era a través de la renal, que era a través de la orina, que vemos pues cómo se realiza a través de la formación de orina, ¿no? Y pues que existían otras secundarias, a través del sudor, de las lágrimas, de la leche materna, etcétera. Entonces, en sí, eso fue el proceso LATME, que es la farmacocinética, que es lo que el cuerpo le va a hacer al fármaco, es decir, cómo lo va a destruir, cómo lo va
a distribuir por su cuerpo para que llegue a las células. ¿Y para qué va a llegar a las células? Para encontrar a los receptores. Y eso es la farmacodinamia. La farmacodinamia, que es lo que vamos a ver en esta presentación, resulta de las interacciones del fármaco con su molécula blanco. Entonces nosotros a los receptores, que es lo que yo les vengo comentando que manejamos como letras Y o el símbolo este de psicología, se le conoce como molécula blanca, blanco terapéutico o diana farmacológica. Entonces cualquier término que utilicemos o que escuchen ustedes, estamos refiriéndonos a los receptores. Entonces la farmacodinamia es eso, es la acción que se va a dar cuando se junta el principio activo, es decir, la bolita, con el receptor. Entonces, una vez que se junte eso, a mí me va a producir un efecto dentro de la célula o fuera de la célula, dependiendo lo que vayamos a tratar, y eso me va a dar lugar al efecto farmacológico. Entonces, pues es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, si pensaban que la vida estaba complicada, se acaba de complicar más, porque viene lo más difícil de todo. Es decir, cómo va a actuar cada fármaco, a qué tipo de receptor va dirigido cada grupo de fármacos y esas cosas, ¿no? Entonces, igual, farmacodinamia. Estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y su mecanismo de acción cuando interactúa con su diana. Diana farmacológica, receptor. Aquí está, otra forma de representar el receptor y el fármaco. Entonces, una vez que se unen en esta parte, vemos que salen como chispas, como la conexión química, ¿no? Entonces, una vez que se une, va a desencadenar una respuesta. Esta respuesta puede ser una respuesta positiva o puede ser una respuesta negativa, porque resulta que existen dos tipos de fármacos, fármacos agonistas y fármacos antagonistas. Entonces, cuando se da la unión y se da una respuesta positiva, es un fármaco agonista. Cuando se da la unión y se da una respuesta negativa, es un fármaco antagonista. Ahorita vamos a ver qué significa que sea agonista o antagonista. Entonces, los fármacos van a estimular o inhibir los procesos propios de la célula y eso pues ya me va a dar un efecto farmacológico, ¿no? Entonces existen dos tipos de fármacos, agonistas y antagonistas. Entonces antes vamos a ver la historia del receptor farmacológico, pues hay una teoría de la ocupación que son postulados que este personaje por aquí la dijo, ¿no? Entonces tenemos cuatro postulados. El número uno dice que la interacción del fármaco con un receptor requiere afinidad del receptor por el fármaco y especificidad química. Es decir, lo que hemos estado viendo, que cada fármaco va a tener su especificidad por un receptor. También lo vimos cuando vimos lo de la albúmina, que tenía 4 sitios de unión y que había más afinidad por ciertos sitios con ciertos fármacos, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Como les digo, ¿cómo sabe la pastilla qué parte del cuerpo me duele? Es por eso mismo, porque ciertos receptores se van a estar activos y el fármaco va a llegar y pues va a tener afinidad a ese receptor y pues se va a unir. Entonces el número 2 dice que la intensidad del efecto farmacológico es función del número de receptores ocupados por el fármaco, que hace referencia a este postulado. Este postulado nos dice que como yo les digo, podemos tener para un dolor de cabeza 100 receptores, ¿no? Que estén activos. Entonces yo necesito ocupar esos 100 receptores con principio activo para calmar el dolor. Entonces si yo me tomo una dosis de algún medicamento, algún analgésico, que va a ser lo suficientemente baja y me va a dar 20 bolitas de principio activo, por así decirlo, pues me van a ocupar 20 de estos 50 y me van a quedar 30 receptores que no van a estar ocupados. Entonces a eso se refiere el número 2, que la intensidad del efecto farmacológico es función del número de receptores ocupados. Si yo tengo pocos receptores y tengo otros receptores que no van a estar ocupados, pues no me va a ocasionar el efecto que yo deseo, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito ahí? Aumentar la dosis para ocupar estos receptores. Pero también vimos que si nosotros tenemos 50 receptores y yo me tomo 3 analgésicos, pues para que haga efecto más rápido, vamos a tener, no sé, 200 bolitas. Entonces voy a ocupar mis 50 y me van a quedar 150 bolitas ahí,
ir restando que no se van a poder unir. Y también eso me puede ocasionar una toxicidad. Entonces, pues por eso son lo de las dosis, ¿no? De más o menos que ya hay estándares como para decir, para personas de tanta edad hay que darle esta dosis, etcétera. 3. El número de receptores ocupados por el fármaco dependerá de la concentración del fármaco y del número total de receptores, que es lo que les acabo de explicar, que el número de receptores que van a estar ocupados, si hay 50, dependerá de la concentración del fármaco, es decir, de la dosis, 500, 1 gramo, etcétera, y del número total de receptores que existan. Y 4. El efecto máximo se alcanza cuando todos los receptores se encuentran ocupados. Entonces, estos son los 4 postulados del receptor farmacológico. Y ahora vamos a ver lo de los tipos de fármacos. Yo le comentaba que había fármacos agonistas y fármacos antagonistas, que los agonistas son los que cuando se da la unión me va a ocasionar un efecto positivo, y los antagonistas son los que cuando se da la unión me va a ocasionar un efecto negativo. Pero esto no quiere decir que no vaya a tener un efecto farmacológico. Ahorita vamos a ver unos procesos que ya hemos visto en otras presentaciones, y aquí les puse las mismas diapositivas para que ustedes sepan a qué se refiere. Entonces, ¿qué significa agonista? Que tiene afinidad y actividad intrínseca. O sea, este fármaco, un fármaco agonista, va a tener afinidad por este receptor, es decir, se va a unir, y va a tener actividad intrínseca, es decir, que va a actuar como tal, ¿no? Va a ejercer la función. Y de hecho aquí viene marcado con el verde. Si vean que es esta línea que les estoy marcando. Es decir, nosotros lo vamos a tomar este medicamento, se va a unir a estos fármacos y en sí va a tener este efecto, ¿no? Es decir, va a subir, pues. Luego, un antagonista. El antagonista también tiene afinidad a unirse al receptor, pero no tiene actividad intrínseca. Entonces, ¿qué es un agonista parcial? Un agonista parcial va a tener afinidad y va a tener cierta actividad intrínseca. Es decir, si acá vemos la línea que yo les marqué, esta verde, es porque tiene afinidad, tiene actividad intrínseca. Un agonista parcial va a tener actividad, pero no va a subir tanto la curva, es decir, su efecto farmacológico o su intensidad va a ser un poco menos que el que es agonista normal. Luego tenemos un agonista antagonista. Esto es un efecto de un agonista parcial ante un agonista. Es decir, es cuando dentro de un receptor se pueden unir dos fármacos. De hecho, ahorita hay un ejemplo aquí, más adelante. Y tenemos el agonista inverso. El agonista inverso tiene afinidad y actividad intrínseca, pero inversa. Es decir, este que están viendo ustedes, que va para abajo. Entonces, aquí voy yo con esto. De hecho, esta semana tienen una tarea de estos tipos de agonistas y antagonistas para que a ustedes les quede un poco más claro, en que pues hay fármacos agonistas y antagonistas, y dentro de estos se clasifican en agonista parcial, en antagonista parcial, agonista antagonista, agonista inverso, etcétera. Entonces, cuando ustedes hagan la tarea, pues van a descubrir un poco más. Y aquí hay otro ejemplo. Vean, este es inciso A, que es un agonista. Esta es B, que es una molécula cualquiera. Dice aquí inhibidor competitivo. Este es C, que es un activador alostérico. Y este D es un antagonista. Entonces, B y C, que dice inhibidor competitivo o activador alostérico, ¿qué son? Pueden ser cualquier tipo de moléculas, cualquier tipo de alimento, cualquier tipo de suplemento o algo que nosotros ya tengamos en el cuerpo como tal. Es por eso que a veces cuando tomamos los fármacos nos dicen no debes de tomar café, no debes de tomar refresco. ¿Por qué? Pues, ¿qué molécula puede ser? Pues la cafeína, ¿no? No debes de tomar chocolate, la teofilina. No debes de comer carne de cerdo, pues algo que existe en la carne de cerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque trae moléculas o traen sustancias que se pueden unir al receptor. Entonces, este es el receptor, ¿no? Este que está marcado aquí. Entonces, vean, en el caso de la, que es el agonista, que es este que les estoy marcando, este encaja perfectamente aquí, que es como que su sitio de unión. Entonces, aquí en la gráfica está marcado de esta forma, vean, cuando hace una al receptor,
va a tener un efecto farmacológico y es la línea esta que está aquí en medio, esta roja que les estoy marcando. Cuando se une un agonista, es decir, se va a unir a este sitio, y además hay una sustancia como C, que es un activador alostérico, que se puede unir acá mismo en el receptor en otra parte, puede potencializar el efecto. Por eso se llama activador alostérico. Puede ser cualquier tipo de molécula, puede ser cafeína, puede ser pues X sustancia, ¿no? Que ustedes imaginen. Entonces, eso puede potencializar mi efecto. Entonces acá vemos la línea que dice A más C. Entonces, si se dan cuenta, hay moléculas que nos van a ayudar a que el efecto farmacológico o la intensidad sea mucho más fuerte que el fármaco como sí solo. Y luego tenemos el antagonista, que es la letra D. Cuando el antagonista se une, aquí abajito se puede unir ese antagonista, y cuando también se une este agonista, es decir, que están los dos unidos, vamos a tener esto que está aquí, que es esta línea que está abajo, que dice A más D en esta parte. Entonces, ¿qué pasa con A más D? Que el efecto del antagonista pues es más fuerte que el agonista. Entonces deja que el efecto farmacológico o la intensidad de este efecto sea muy baja. Entonces, ¿esto en qué nos afecta o en qué nos ayuda? Pues a muchos médicos, las personas pues que recetan o que tienen conocimiento como tal, no te van a dar un fármaco que sea agonista y otro fármaco que sea antagonista. ¿Por qué? Porque si yo quiero que mi fármaco agonista, o sea, haga su efecto, entonces, ¿sabes qué? Lo mismo que les vengo diciendo, ¿no? Te vas a tomar este primero y luego a las horas te vas a tomar el otro. ¿Por qué? Porque uno es agonista y uno es antagonista. Entonces, si ambos se van a unir al mismo tipo de receptor, puede ser que el fármaco B, bueno, en este caso el D, que se una aquí y luego que se una el otro fármaco, entonces me va a restar el efecto de A. Entonces yo no busco eso. Entonces es por eso que los fármacos también se dan tipo de que te vas a tomar este fármaco a tal hora, y luego aparece este otra hora, y luego aparece el primero otras horas después, etcétera, para no ocasionar un efecto como tal. También existe algo. Ajá. Esta puede servir también cuando hay una persona que está intoxicada por alguna droga, por una reversión. ¿Eso es? No, no. ¿Cómo reversión? Sí, alguien que venga bien drogado así por cocaína y o por alguien envenenado, le dan un medicamento para una reversión para mantenerlo algo estable. ¿No sería el antagonista? No, no como tal, porque bueno, o sea, sí entiendo a lo mejor de que si viene con cocaína o algo así, pues puedas a administrarle un medicamento para que ataque a y pueda bajar el efecto, ¿no? Eso es lo que se refiere. Ujú. Sí, sí pudiera aplicar, o sea, ahí sí desconozco qué tipo de medicamento sería, pues sería investigarlo ya con cada droga o algo así, pero sí pudiera aplicar de que una persona tenga alguna sustancia alta y que en el momento se encuentre alta y que nosotros podamos aplicar algo para que se mezcle y pueda bajar eso como tal. Sí, sí aplica. Ujú. No me sé ahorita el ejemplo de decírselo, pero lo voy a investigar, se lo prometo para el viernes, que pudiera ser ahí. Entonces, ¿está bien, Frank? Ok, de acuerdo. Entonces sí aplica eso que comenta Frank también, de bajar alguna sustancia para que haga efecto otra. Entonces, pues esos son los escenarios. Y esto era lo que yo les comentaba en los ejemplos. Cuando mirábamos absorción, yo les comentaba de este fármaco que era la digoxina, que este fármaco lo que hacía era para la vasodilatación, para la frecuencia cardíaca, que son fármacos utilizados en el corazón. Entonces, ¿qué hacía este fármaco? Aquí dice, la digoxina inhibe la bomba sodio-potasio. Entonces, al inhibir, estamos hablando de que no activa o no tiene una respuesta positiva. Entonces, yo con esto, pues digo, ¿sabes qué? La digoxina es un antagonista. ¿Por qué? Porque está inhibiendo un proceso de la célula, no está activando un proceso. Entonces, si yo me voy a Google y busco digoxina, agonista o antagonista, entonces yo leo aquí que dice, la dosis de digoxina para cada paciente debe establecerse de forma individualizada
bla, 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 destacar que los agentes antagonistas de los canales de calcio. Entonces, otra vez acá abajo, digoxina, rápidamente absorbida, ya dice que no es un antagonista de la aldosterona y sus acciones, que otros temas, pero son agonistas del calcio. ¿Por qué? Porque mirábamos que bloquea la bomba sodio-potasio y que aumenta las concentraciones de calcio y esto hace que se produzca la contractibilidad del corazón, es decir, la frecuencia cardíaca. Entonces la digoxina es un antagonista. ¿Y qué dijimos de los antagonistas? Que los antagonistas no producen un efecto positivo. Aquí voy con efecto positivo y efecto negativo. Que efecto positivo es como que si aquí está mi célula y yo fármaco me uno al receptor, voy a ocasionar un efecto positivo en la célula, es decir, dentro de la célula. Pero si yo soy un antagonista y me uno al receptor, yo puedo bloquear para que no ocurra nada dentro de la célula. Es decir, en este caso la bomba sodio-potasio sabemos que es el intercambio de iones del interior al exterior. Entonces, este antagonista bloquea esto, pues tiene un efecto negativo para que no suceda nada dentro de la célula, pero se bloquea desde acá. Y eso a su vez ayuda dentro de la célula para que no entren estos iones. Entonces, no sé si hay más o menos, pero pues la digoxina es un antagonista. Entonces, con cualquier fármaco que ustedes tengan, que se imaginen que hayan tomado en su vida, pueden buscarlo así en Google y ahí les va a decir si es un antagonista o si es un agonista. Entonces esa es información pues que les digo, las personas que recetan deben de conocer esa información para no darte dos fármacos que vayan a competir por el mismo tipo de receptor y que sean agonistas o antagonistas. Que también hay veces que te los pueden dar adrede. Existen otros términos en farmacología que se llama sinergismo, donde vas a potencializar otro. Como ejemplo, estas moléculas A y B, A y C, perdón, que yo les digo que C es un activador, que cuando se juntan A y C se obtiene el mayor efecto, es decir, aquí. Entonces hay veces que, como dice Frank, que si llega una persona a lo mejor que está drogada, que podemos administrarle algo para que baje, también pudiéramos administrarle algo para que suba. O sea, si nosotros ya tenemos, no sé, cocaína, ¿no? Pues sabemos que es alguna sustancia que te activa, te alerta. Quizá nosotros podamos administrarles un fármaco que vaya a contrarrestar la cocaína y que la cocaína potencialice a este fármaco. Entonces, si potencializa este fármaco, la cocaína solamente va a ser la sustancia que lo va a potencializar. Entonces, potencializará ese efecto farmacológico. Entonces, también hay fármacos que se pueden suministrar así, pues digamos de forma adrede. Como de que toma estos dos, porque yo sé que no te va a servir el B, pero el B te va a ayudar a que el A se potencialice y te haga mayor efecto. Entonces, pues son temas muy complicados que hay que leer mucho y por ahí está en el Goodman y Gilman, viene demasiado. Y este es otro ejemplo. Cuando mirábamos las primeras diapos de la historia de farmacología, venían algunos ejemplos que vimos los antiácidos, los de las bombas de protones, todo eso. Y mirábamos inhibidores de la bomba de protones. Entonces, desde aquí yo le estoy diciendo inhibidores, es decir, tiene un efecto no positivo dentro de la célula. Y ejemplos era el omeprazol, el pantosol, el lansoprazol, todos los que hacían ese mecanismo. ¿Qué mecanismo es? Esta también la vimos, esta diapo, que era que bloqueaba lo que eran las células parietales para que no se produciera el ácido clorhídrico. Recuerden que estos fármacos son contra la acidez. Entonces, si yo me voy a Google y le pongo omeprazol, si es un agonista o antagonista, aquí me pone que el omeprazol es un antagonista H2. Entonces, uy, bueno, ahí se vio feo. Es un antagonista H2. Entonces, ¿por qué es un antagonista? Porque es un fármaco que va a inhibir. Entonces, si está inhibiendo, estamos hablando de que no está desencadenando un proceso dentro de la célula. Simplemente está inhibiendo algo para que no entre y salga algo y no se produzca en este caso el ácido clorhídrico. Aquí, pues, esto tiene que ver directamente con el ácido clorhídrico, ¿no? De que entren los iones potasio y de que salga el ion hidrógeno. Entonces, si el paracetamol, el principio activo viene y me bloquea esta célula aquí, no va a entrar. Entonces está inhibiendo un proceso de la célula. Inhibiendo, pero no está cambiando nada dentro de la célula. O sea, en sí no va a cambiar nada, ¿no?
pero pues está inhibiendo a que salga el hidrógeno y a que entre el potasio. Entonces es un inhibidor, es un antagonista. Si fuera un agonista es porque al momento de bloquear aquí se va a ocasionar un efecto dentro. Entonces, pues así con todos los fármacos lo pueden hacer ustedes por curiosidad y les va a decir si es un agonista o es un antagonista. Y ya pasando ahora a los receptores, tenemos pues que son moléculas, generalmente receptores celulares o enzimas, casi siempre son, proteínas, les digo, con que los fármacos son capaces de interactuar selectivamente, generándose como ella una cadena de fenómenos bioquímicos o celulares. Entonces, pues aquí está, ¿no? La célula, el receptor, ya se da el efecto. Y existen dos tipos de receptores. Receptores de superficie celular, es decir, los que van a estar en la membrana plasmática, y los receptores intracelulares, son unos que van a estar dentro del núcleo. Entonces, ¿cuántos vamos a ver? ¿Cuántos hay? Vamos a ver estos cuatro. Vamos a ver unos receptores que son de canales iónicos, que van a estar, si se dan cuenta, aquí está, estas bolitas, pues es la membrana, ¿no? Son los fosfolípidos que formaban la membrana de la célula. Son los de canales iónicos. Vamos a ver unos que son acoplados a proteínas G. Vamos a ver unos que son de receptores tirosino quinasa. Y vamos a ver otros que son los receptores celulares. Entonces vamos a tener estos cuatro tipos de receptores. Y también después cuando veamos otra presentación que sigue de esta presentación, vamos a ver, porque si ustedes se dan cuenta, aquí dice receptores agonistas. Hay receptores agonistas, receptores antagonistas, receptores colinérgicos, adrenérgicos. Vamos a ver por qué todo eso. Y una vez les voy adelantando, pues que en el sistema nervioso autónomo están, ya ven que está el sistema nervioso central, ¿no? Y se subdivide en dos. Pues en el autónomo, las neuronas que están, liberan ciertos neurotransmisores. Ustedes saben que los neurotransmisores son sustancias, pues, que nos producen efectos, ¿no? La felicidad, que el amor, etcétera, etcétera, que la adrenalina, todas esas cosas. Entonces, en el sistema nervioso autónomo existen dos neurotransmisores, que es la acetilcolina y la noradrenalina. Entonces, esos dos, los de acetilcolina, se llaman colinérgicos y los de noradrenalina, adrenérgicos. Si se dan cuenta, pues terminan casi igual. Noradrenalina, adrenérgicos. Acetilcolina, colinérgicos. Entonces, si ustedes ven que dice por ahí receptor colinérgico, quiere decir que son receptores que van a recibir lo que es la acetilcolina, porque son colinérgicos. Si ustedes ven receptores adrenérgicos, son receptores que se van a estimular por el neurotransmisor noradrenalina. Y así, por cada tipo de neurotransmisor que exista en el cerebro, que se produce, va a haber un tipo de receptor. Lo vamos a ver más adelante, pero por si ahorita se topan por aquí. Entonces, los que son de canales iónicos van a actuar en milisegundos. Es decir, si llega el fármaco, rápidamente va a pasar el fármaco aquí y va a actuar por milisegundos. Entonces, esto donde decimos que podemos encontrarlos, pues en células cerebrales, ¿no? Generalmente donde se ocupa como que un efecto más rápido. Y ejemplos de receptores de canales iónicos es el receptor nicotínico y el receptor acetilcolina. Aquí aparece ya, miren, receptor ACH es el acetilcolina. Entonces, nosotros qué podemos decir del receptor acetilcolina, que es un receptor que se va a estimular con la acetilcolina, es decir, con el neurotransmisor que libera una neurona que está en el sistema nervioso autónomo. Es un chao plebes, así que pongan atención. Entonces es este tipo de receptor, el primero, el de canales iónicos. Luego hay otros que son acoplados a proteínas G. Estos también se llaman metabotrópicos, que si se dan cuenta tiene que ver con metabolismo, metabotrópicos. Entonces estos van a funcionar en escala de segundos, es decir, va a llegar el principio activo y va a tardar sus segundos en que pueda entrar dentro de la célula u ocasionar el efecto farmacológico. Un ejemplo de receptor acoplado a proteína G es el receptor muscarínico.
Luego están los ligados a enzimas, que son los tirosinoquinasa. Estos tardan horas en actuar y ejemplos de estos son receptores de citocinas. Entonces aquí pues va a llegar y va a tardar horas en que se ocasione este efecto farmacológico. Y el cuarto son los intracelulares, los que les digo que van directamente al núcleo. Estos tardan de horas a días en hacer su efecto farmacológicos. Y ejemplos son receptores de estrógenos. Aquí vamos a ver fármacos que son hormonas, estradiol, testosterona, algunas vitaminas, de esos fármacos que nosotros tomamos de que vitamina D, vitamina C, pues van dirigidos directamente a estos núcleos, digo, a estos receptores que están en el núcleo. ¿Para qué? Para que en el núcleo ustedes saben que está el ADN y hay una cadena de transcripción que es lo que sintetiza las proteínas. Entonces estos fármacos van dirigidos a cambiar esa transcripción para que se segregue o se sintetice una proteína diferente o una hormona diferente. Entonces más adelante lo vamos a ver también. Entonces vamos a definir cada uno de ellos. Entonces receptores acoplados a canales iónicos, que son los primeros que estaban aquí en estos cuatro. Estos canales son canales iónicos controlados por ligandos, se conocen también como receptores ionotrópicos. Ionotrópicos porque ion, pues del sodio, del calcio, recuerden que un ion es cuando tienes un elemento de la tabla periódica y te aparece con el más o con el menos. Entonces eso es un ion. Ionotrópicos, entonces son los receptores sobre los que actúan los neurotransmisores rápidos. Entonces yo les decía que tardaba milisegundos en hacer efectos y que generalmente pues son receptores que van a estar en células del sistema nervioso como tal. Pueden ser que los encontremos en las neuronas. ¿Por qué? Porque tienen un efecto en milisegundos. Entonces, ejemplo de estos receptores, receptor nicotínico, receptor de acetilcolina, que ya vimos que la acetilcolina es un neurotransmisor, receptor de GABA, receptores de glutamato para NMDA, que aquí está lo que significa MDA, y AMPA, que aquí está lo que significa AMPA. Entonces, ustedes tienen una tarea. Pueden, de aquí, no sé, si quieren apuntarlo, si quieren tomarle un screenshot, para que vayan buscando qué es un receptor nicotínico, receptor de acetilcolina o un receptor GABA. GABA alfa, ¿no? Esta A es de alfa, porque también hay GABA beta. Entonces, pues son ejemplos, ¿no? Son, aquí vemos cómo están. Está la membrana plasmática, o sea, estos fosfolípidos que están en la célula, y están estos, pues esto, ¿qué es esto? No sé cómo decirlo, que es como una muela, un diente, pero es un receptor, pues, es decir, es una proteína. Entonces aquí va a llegar el fármaco, o va a llegar, también se les conoce como ligando, fármacos, todos esos, y van a llegar y se van a acoplar aquí, a estas partes. Entonces, estas partes, estos ligandos, van a hacer que este canal se abra. Aquí vemos que está cerrado, aquí vemos que está abierto, y que pase lo que es el principio activo. Entonces, una vez que esté el principio activo dentro, me puede ocasionar un efecto farmacológico si es un fármaco agonista. Es decir, si es un agonista, va a ocasionar algo adentro. Si es un antagonista, ya vemos que generalmente deja cerrado para que no entre nada, para que no salga nada y aún así se genera un efecto farmacológico, como en el omeprazol, como en la digoxina. ¿Por qué? Porque en el omeprazol no se produce el ácido clorhídrico y nosotros estamos buscando que no haya ácido clorhídrico. Entonces, aún así, aunque bloquee, aunque no pase nada, se está generando un efecto farmacológico. Entonces, estos son los ejemplos. Mismo ejemplo, ¿no? Llega la molécula señalizadora, está aquí, abre y ya permite que entren los iones. Esta molécula señalizadora pues se refiere al fármaco como tal, ¿no? Ahora receptores acoplados a proteína G. Los receptores acoplados a las proteínas G se denominan receptores metabotrópicos. Todos los miembros de la familia de receptores acoplados a proteína G tienen 7 segmentos de proteína diferente que cruzan la membrana y transmiten señales dentro de la célula, bla, bla. Total de que son 7, es como si hicieras tú 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palitos, pero así envueltos en una sola unidad. Entonces, eso es el receptor acoplado a proteína G. Entonces,
¿Cómo van a actuar estos fármacos? Vean, aquí también van a estar en la membrana plasmática, aquí va a estar encajado este receptor acoplado a proteína G y va a tener unas subunidades, que son subunidades alfa, que es subunidad beta y subunidad gamma. Entonces, cuando una molécula señalizadora se une al receptor acoplado a proteína G, la subunidad alfa de la proteína G intercambia GDP por GTP. Entonces, ¿qué es esto? Es decir, aquí se está uniendo ya, aquí, lo que es este principio activo a este receptor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí el GDP va de salida y el GTP va de entrada. Entonces, ¿qué es GDP, GTP? Hace referencia a lo que es el ATP. Recordarán ustedes que el ATP es energía. Entonces, GDP por aquí les puse, es guanosindifosfato. Es decir, cuando es DP, recuerden que es difosfato. Cuando es ATP, que era trifosfato. Cuando era MP, era monofosfato. Entonces, como este es DP, es difosfato. Y la G es de guanosin, que es una base del ADN que se llama guanina, que trae un azúcar y está unido a energía, ¿no? Entonces la onda aquí es de que cómo se está produciendo este efecto farmacológico. Llega el fármaco, se une, se cambia GDP, entra GTP. Entonces la subunidad alfa se disocia de las subunidades beta y gamma. Si ustedes se dan cuenta, aquí están unidas las tres, ¿no? Aquí arriba, cuando se está uniendo apenas el fármaco. Se cambia el GDP por GTP y se separan estas subunidades. Entonces, al separarse alfa, alfa lo que hace es que genera una respuesta. ¿Qué respuesta? Una respuesta farmacológica. Después de eso, el GTP se vuelve a formar GDP, es decir, pierde un fosfato. Recuerden que si hablamos de TP es trifosfato, si hablamos de DP es difosfato, y eso es por un fosfato. Si hablamos de TP, tiene tres fosfatos, si hablamos de DP, hablamos de dos fosfatos. Entonces, vuelve a formarse GDP y otra vez las unidades alfa regresa y se unen a beta y a gamma, es decir, vuelve a como empezó este receptor, el receptor acoplado a estas tres subunidades. Entonces, así se origina el efecto farmacológico en receptores acoplados a proteína G. Llega el fármaco, se une, se da este intercambio de energía, se separa alfa de beta y gamma y cuando se separan arroja una respuesta dentro de la célula. Entonces estos son otro tipo de receptores. Y ejemplo de este tipo de receptores aparece otra vez la acetilcolina, aparecen catecolaminas como adrenalina y dopamina, que sabemos que estos son otros neurotransmisores, que no se los mencioné ahorita, pero son otros neurotransmisores. Aparecen los GABA, pero ahora con B, ahora los GABA beta. Aparece el glutamato, aparece histamina, opioides y la somatostatina. Entonces, aquí, ¿cuál conocemos? Vimos el de histamina. Cuando mirábamos los fármacos del sistema gastrointestinal contra la acidez, mirábamos histamina y mirábamos en una diapositiva, que no se las puse, pero que había histamina H1, H2, H3, 4, 5. Y que cada histamina, cada H1, H2, H3 estaba en diferentes órganos. Nosotros mirábamos que los para la acidez y eso eran H2 y que esos H2 se encontraban en el estómago, prácticamente en el sistema gastrointestinal. Pero pues también hay histamina H1, H5, que van a estar en el corazón, que va a estar en el músculo, que va a estar en tal parte. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos receptores acoplados a proteínas G de tipo de histamina en el corazón, en muchos órganos, pues. Bueno, no sé si me están entendiendo. Es como que en todo el cuerpo vamos a tener receptores de histamina, por así decirlo, y estos de histamina pues están clasificados dentro de proteína G, es decir, así van a funcionar pues como tal. Y aquí tenemos otros ejemplos de acoplados a proteínas G, que son adrenérgicos. Era lo que les comentaba ahorita, que iba a haber adrenérgicos y colinérgicos. Entonces, dentro de los adrenérgicos, vamos a encontrar alfa 1, adrenérgico alfa 2 y
receptores muscarínicos M1, M3, M5. Entonces aquí aparece la localización. Vean, en el caso de los adrenérgicos alfa 1 van a estar en arterias, uréter, vasos deferentes, músculo liso, útero en embarazo, bronquiolos. Nada más con ver yo dónde van a estar localizados, me puedo dar una idea para qué me va a funcionar este receptor o qué tipo de fármaco va a ir a estos receptores. Si se dan cuenta, están arterias, uréter, vasos deferentes, en el útero y en bronquiolos. Entonces son localizaciones donde se necesita que se abran o que se cierren. Es decir, vasodilatación o vasoconstricción. Entonces, bueno, no todos, ¿no? Pero muchos fármacos que me van a hacer ese efecto van a ir dirigidos a estos receptores. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando se está creando un fármaco, que ya vimos el desarrollo de fármacos, que se está investigando el principio activo y todo eso, ellos también ven y dicen, ¿sabes qué? Yo ocupo un fármaco para vasodilatación, entonces van a ir dirigidos a mis receptores adrenérgicos alfa 1. Entonces, si ya hay un fármaco en el mercado que es para esto, ellos van a medir el efecto farmacológico. Van a decir, ¿sabes qué? Este fármaco te da la vasodilatación en 1 hora. Ok, pues yo quiero crear un principio activo más fuerte, más potente que me dé el efecto en media hora. Entonces ellos también ya eligen para qué tipo de receptor va a ir el fármaco que están creando. Entonces, ya vimos, ¿no? Adrenérgico alfa 1, dónde está localizado. Y vemos también acá pues, los efectos fisiológicos, ¿no? Ya les dije, vasoconstricción, secreción de glándulas salivales, para glucogenólisis, gluconeogénesis, todo eso. Entonces, pues así van a encontrar varios. Y yo creo que ya son las 9. Entonces la vamos a dejar hasta aquí. Nos van a faltar de ver otros dos. Y pues ya vámonos. ¿Dudas? Yo sé que van a decir que no, pero tiene.